Mateo capítulo 12, verso 31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Una vez más, le voy a pedir que ponga mucha atención. Muchas personas que han comenzado en los caminos del Señor, otras tantas que tienen mucho tiempo caminando ya en el camino del Señor, han llegado un día y me han preguntado: hermano Rodríguez, ¿no habré yo pecado contra Dios? ¿No habré blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿No estaré desechado ya de Dios? Quiero decirle, estas dos escrituras, estos dos versículos son usados por muchos líderes espirituales. Y les recuerdo que muchos líderes a mí no me quieren. Y no me quieren porque les descubro muchas verdades. Hay muchos líderes que llegan a la posición donde están, llegan a estar con el control de una iglesia y no quisieran que el lugar pasara a manos de nadie más. Gloria a Dios. Quisieran que ahí se quedara en su lugar el hijo de ellos, o los hermanos, o los tíos, o algún familiar. Y en muchas iglesias usted va a conocer que los que dirigen la iglesia son solo los familiares del pastor. Yo tengo hijos jóvenes, sin embargo quiero decirle, jamás pondría yo a mi hijo en mi lugar si primeramente no tiene un llamamiento de Dios y les muestra a todos los demás que me ayudan que es más espiritual y que está más capacitado que ellos, porque esto no es un negocio, esto no es un negocio de este mundo, esta es la obra de Dios. Y en la obra de Dios no se está por señorío, no se está por ser familiar del pastor, por ser una persona allegada, sino porque Dios tiene un llamamiento y le da de gracia a aquella persona. Yo tengo hermanos en esta iglesia, en la carne, y aquí está uno de ellos. Pero no porque sea mi hermano en la carne, él ha de tomar este lugar. Este lugar ni aún yo lo escogí, por gracia se me fue dado, y porque el Señor me hizo un llamado, lo escuché, y hace ya 15 años, en este año 1992, que el Señor me hizo un llamado y ahí he estado trabajando. Pero no porque tenga hermanos en la carne, yo los voy a tener aquí que estén tomando mi lugar. ¿De qué sirve si la gracia de Dios no está ahí? Puede ser que mis hermanos tengan un llamamiento para apoyar en otras áreas, pero no a ser los directores de la iglesia del cuerpo de Cristo. Como puede ser que tengan un llamamiento y que ellos prueben que realmente están capacitados. De otra manera no se puede hacer. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Vamos a poner mucha atención. Una vez más les recuerdo que estos dos versículos son muy usados por los líderes espirituales cuando siempre están buscando que sean sus familiares en la carne los que les sucedan a ellos. O sea, los que queden en su lugar para continuar por familias, por descendencias, estar con el control de la iglesia.
Y cuando alguien de la congregación viene y les dice: hermano, pero mire, hay otros hermanos en la congregación que tienen testimonio, que el Señor les ha dado gracia, ¿no habría manera que ellos también participaran en el ministerio? Y ellos dicen: yo soy el líder espiritual, yo soy el que recibo la iluminación del Señor, y por lo tanto yo soy el que conozco la espiritualidad de la persona, y solo mis hijos, mis hermanos, mis tíos y toda la familia somos los que tenemos el llamamiento a este lugar. Y si alguien va en contra de lo que el líder está diciendo, entonces le dicen: usted tenga cuidado porque está blasfemando contra el Espíritu, que no ve que el Espíritu es el que me guía a mí. Por lo tanto, cuando usted va en contra de lo que yo le digo, entonces está yendo en contra del Espíritu. Y si está yendo en contra del Espíritu, entonces está blasfemando contra el Espíritu. Y hay hermanos que inmediatamente se ponen a temblar y dicen: ya me caí de la gracia del Señor, atenté contra el ungido del Señor. No se preocupe. Si usted ve esas injusticias, hable con toda claridad. No tenga pendiente, porque no va a ofender al Espíritu Santo. Va a estar diciendo una verdad para que no vaya de generación en generación solamente la familia del pastor. Este es un lugar especial, y solamente aquel que es llamado de Dios y que acepta el llamamiento del Señor y que se ve el fruto de aquella persona es el que puede tomar ese lugar, y nadie más. Puede ser que en toda mi familia, si el Señor no viene antes, puede ser que en mis hijos no salga uno, que bien quisiera yo que salieran todos predicadores y que pudieran ponerse en las manos y fueran usados de Dios de una manera más grande. Pero puede ser que ninguno reciba ese llamamiento del Señor. Puede ser que ninguno acepte ese ofrecimiento que el Señor le da. Puede ser que ni en los nietos haya uno. Pero si hay o no hay, es asunto de ellos. A mí Dios me ha llamado en este día, y yo agradezco el llamado del Señor, y me gozo en esta noche en glorificar su nombre, y me gozo con ustedes en compartir la palabra del Señor. Denle un aplauso al Rey, pero con todo su corazón. Con todo su corazón. Recuerde estos dos versículos, Mateo capítulo 12, verso 31 y verso 32, que dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Otras ocasiones hay un proceder dudoso de líder, que la gente sabe que están ofrendando y diezmando, y que está entrando bastante dinero a la iglesia, y no se dan cuenta ni por dónde se está saliendo el dinero. Y con toda razón investigan al líder. Los hermanos preocupados porque lo que dan se use para la obra del Señor, le preguntan al líder que por dónde se va el dinero, que frecuentemente están diciendo que no tiene nada, cuando los hermanos hermanos, esto es algo tremendo. Déjeme descubrirle algo. Parece que en esas iglesias tienen las personas más diezmadoras y las que tienen mejores trabajos. Por donde se va el dinero y no saben ni por dónde se fue. Por supuesto, los miembros no saben, los líderes sí. Los líderes sí saben. Entonces, cuando los miembros le piden al pastor que les dé cuentas en dónde se está yendo el dinero, le dice: usted no se tiene que meter en esos asuntos. Usted tiene que tener confianza. Yo soy el pastor, soy el ungido del Señor, y por lo tanto usted no tiene que pedirme cuentas del dinero.
Si le exigen cuentas, si le exigen que les rinda un informe del dinero, inmediatamente usa estos escritos, usa estos versículos y dice: ustedes, al desconfiar de mí, están desconfiando del Espíritu y por lo tanto están blasfemando contra el Espíritu. Parece que esto me traería problemas a mí, pero no se preocupe, no me va a traer problemas. Les va a traer problemas a muchos otros. O sea, como que esto que le estoy descubriendo a mí me podría poner en aprietos. No tenga cuidado. Que me hace falta dinero para cubrir tantos compromisos que tengo con programas de radio, como para que tuviera yo pendiente de que me investigaran ustedes y que saliera con que estoy haciendo mal uso del dinero. Ojalá que pudiera cada uno investigar para ver si así se le mueve el corazón y me da más dinero para poder pagar las deudas que tenemos. Pero bendito sea Dios que estamos haciendo un uso del dinero, de su ofrenda, realmente invirtiéndolo en la obra del Señor. Entonces, cuando alguien le diga que usted está blasfemando contra el Espíritu, porque está pidiendo un informe del dinero al líder, no se preocupe, que no está blasfemando contra el Espíritu. Está en lo correcto y sale una cuña. ¿Sabe lo que es una cuña? Un pedazo de hierro que cuando uno quiere abrir un palo grueso, tiene que clavarle ese hierro en medio y darle con un marro o un mazo de hierro también para abrir el palo aquel. Si, hermanos, usted sabe de algún líder que está por ahí queriendo ocultar cosas, séale de bendición, séale instrumento de salvación, y antes de que se vaya a perder por las cosas miserables de este mundo, séale una cuña y presiónelo y dígale: hermano, tiene que sacar a luz las cosas, porque de otra manera se va a ir al infierno, se va a ir a la condenación. Así es que no los deje en paz, para que aprendamos a ser honestos delante de la presencia de Dios. Y no tenga temor si le dicen que está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no está blasfemando, está pidiendo un informe de lo que usted quiere que sea claro a los ojos de Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Se da cuenta por qué muchos no me quieren? Porque descubrimos cosas que no quisieran que se descubrieran. Yo siempre he dicho: si no quieren que se diga nada, que no hagan nada raro. Y así nadie va a decir nada. El que no tiene ningún problema ni se preocupa. Los que se inquietan inmediatamente dicen: apaguen ese radio. Son aquellos que les molesta alguna espinita por ahí. Los que le dicen a los miembros: cuidado y vayan a escuchar algo por la radio. Es que algo les molesta, es que algo les inquieta, es que no quieren que se conozcan las verdades, porque les van a abrir los ojos a sus miembros y luego se van a meter en problemas. Denle un aplauso al Señor, pero con todo su corazón. Le voy a leer toda la Escritura para que usted vaya descubriendo cuál es, conforme a la palabra de Dios, la blasfemia contra el Espíritu. Lea juntamente conmigo Mateo capítulo 12 y vamos a leer el verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se da una idea? ¿Cuál era la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es que un miembro le quiera pedir cuentas al pastor si el pastor realmente no está haciendo lo que a Dios le agrada.
Pero lo que pasa es que no pudiendo frenarlo con otra cosa, entonces dice, con esto lo freno inmediatamente. Le digo que está blasfemando contra el Espíritu Santo y que yo soy un ungido de Dios, y por lo tanto si le digo que está blasfemando contra el Espíritu Santo, lo asusto y ya no se mete en mi vida. Sin embargo, la palabra del Señor establece que el Señor Jesús dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo era atribuirle los milagros a Satanás, cuando era el poder de Dios el que se estaba moviendo en medio de los judíos. Y los judíos decían, ya no decían ni siquiera Jesús, mucho menos el Señor. Simplemente decían, está echando los demonios fuera por Belcebú, príncipe de los demonios. Y el Señor les dijo, tengan mucho cuidado en blasfemar contra el Espíritu. Y la blasfemia era que los judíos le estaban atribuyendo los milagros a Satanás, cuando era el poder de Dios el que se estaba manifestando entre ellos. Y por lo tanto el Señor les dice, si ustedes atribuyen las obras a Satanás, ustedes se están ganando en que ese pecado no se les sea perdonado, ni ahora ni en la vida venidera. Por ello es que tenga mucho cuidado y no se deje engañar. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Gloria al Señor. En ocasiones se aplican estos dos versículos a una persona que no le quiere entregar la vida al Señor. En el Señor no se puede obrar con trampa. El predicador está dando el mensaje y llega el momento que hace la invitación a entregarle la vida al Señor, y se da cuenta que hay alguien ahí que no ha querido pasar a entregarle la vida al Señor en los últimos 6 meses. Ahí está aquella persona que hasta se burla del predicador, y el predicador dice, ¿cómo le haré para poder traerlo acá? Y comienza a hablar que hay un pecado que no será perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu. Entonces le dice, es el Espíritu el que te está hablando, y si no acudes al llamado del Espíritu, estás blasfemando contra el Espíritu y no se te perdonará ese pecado. Y aquella persona asustada pasa y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? No pasó arrepentido, pasó asustado, y de nada sirve, entra asustado y al rato se va asustado de lo que ve en la iglesia. Por lo tanto, no se puede aplicar esa escritura a una persona para que se convierta, porque el Señor no la aplicó a los que no se querían convertir, la aplicó a los que ya conocían del poder de Dios, pero por ocultar su religiosidad estuvieron rechazando al Señor, y en lugar de aceptar que eran obras de Dios, como no les convenía que el Señor hiciera milagros porque se estaba yendo la gente tras el Señor, tuvieron que negarlo, tuvieron que decir que aquellas obras no eran de Dios. Pero una vez más les recuerdo, estas escrituras no se le pueden aplicar a una persona que por primera o segunda ocasión vienen a la iglesia y no se quieren convertir. Gloria al Señor. Otras ocasiones le estoy dando una idea, que los líderes religiosos usan mucho estos versículos. En ocasiones se le descubre pecado al líder, y este hombre no haya cómo zafarse de la culpa, y entonces acusa a las personas de estar blasfemando contra el Espíritu, cuando dice que le están levantando falsos. Y ya no son falsos, hermanos, ya son realidades, ya son hechos, ya son cosas que todo el mundo las está viendo. Y es cuando el líder dice, están blasfemando contra el Espíritu, yo soy un siervo de Dios. Está bien que sea un siervo de Dios, pero todo siervo de Dios que está en pecado
tiene que admitirlo, porque más grande se le va a hacer la culpa, en lugar que esa ocasión la tome como oportunidad para convertirse bien al Señor, para arrepentirse de su pecado. Todavía echa más pecado sobre sí al decir está blasfemando contra el Espíritu. Al contrario, es el Espíritu el que le está redarguyendo de su pecado, y es oportunidad para que se rinda al Señor. Pero le recuerdo, el líder espiritual usa mucho estas frases, usa mucho esta acusación contra aquellos que le acusan para poder detenerlos. Una vez más, no se deje engañar. Y recuerde que se lo estoy diciendo yo. En esta iglesia, San Pablo se comprometía tanto que llegó a decir: si un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, sea maldito. Si yo mismo al rato les predico otra cosa, también sea maldito. Y así lo que le estoy diciendo ahora me compromete a mí mismo, para que usted no se deje engañar en esta iglesia, aún con el hermano Rodríguez o con los que le siguen, porque hemos sido llamados a santificación, no a inmundicia. Hemos sido llamados para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Dale un aplauso al Señor con todos ustedes. Tenemos que convertirnos bien al Señor. Ya descubrimos entonces Mateo capítulo 12, en el verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¡Qué precioso! Vea qué oportunidad. La gente, al ver las maravillas del Señor, decían: ¿no será este el hijo de David? ¿No será este el Mesías que esperamos? Qué oportunidad para que los que conocían, los fariseos, los religiosos, pudieran decir: sí, esto es poder de Dios, este debe ser el Mesías, y glorificar el nombre del Señor. Pero no les convenía, porque las multitudes iban tras el Señor y podían ver los milagros y las maravillas, y como no les convenía a ellos, preferían mejor negar las obras del Señor, y llegar a tal grado de decir: ese cualquiera, al decir desconocían al Señor y decían: este es un cualquiera. Y lo que hace es que hace obras por medio de Satanás. Le decían: este tiene demonios, y por lo tanto es por Satanás que está haciendo esas obras. Y es ahí donde el Señor les habla y les dice: tengan mucho cuidado. Ustedes saben qué es lo que está pasando. Les dice: si por el dedo de Dios hecho fuera Satanás, quiere decir que ha llegado a ustedes el reino de los cielos. De manera que los reprendió y les dice: ustedes que son los conocedores, se están ganando que no se les perdone ese pecado, porque están atribuyendo las obras de Dios a Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando el Señor habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle las obras de Dios a Satanás. Entonces, usted que está aquí en esta noche, si ve que algo sucede y que es algo sobrenatural, más vale que no vaya más allá. Más vale que al menos, si no cree, respete y se calle la boca. Que tenga cuidado con sus pensamientos, porque el Señor conoce lo íntimo del corazón. Mucho menos que vaya a decir: eso es satánico. Hay predicadores que dicen: eso de hablar en lenguas es satánico. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Si no creen, mejor que se callen la boca.
porque pueden meterse en problemas con el Señor, porque está establecido en la palabra de Dios y con testimonio, hermanos, que el pueblo creyente tiene que hablar en otras lenguas. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo esto del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. De manera que si alguien dice: eso no es de Dios, eso es satánico, hay que tener cuidado. No vaya a ser que por eso sí se quede aquí. No vaya a ser que por ello no entre al reino de los cielos. Si algo usted no lo entiende, mejor espere un poco, investigue más. Posiblemente usted esté en un error, y lo más probable. ¿Por qué razón? Porque nunca ha visto nada dentro del cristianismo. Usted comienza, llega apenas a un lugar como estos, quiere decir que no conoce a ciencia cierta qué es lo que se hace ahí. De manera que es mejor, aunque sea a una distancia, estar observando y poco a poco decir: Dios mío, si esto es de ti, pues entonces hazme participar también a mí de esa bendición. Y se va a admirar que pronto va a estar en la misma condición que nosotros, hablando en otras lenguas y glorificando al Rey con todo su corazón, en espíritu y en verdad. Denle un aplauso al Señor, pero con todo su corazón. Aleluya. Estas escrituras, Mateo capítulo 12, verso 31, que dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Son usadas por Satanás. ¿Para qué? Cuando una persona no tiene el conocimiento de lo que significa blasfemar contra el Espíritu, y es nuevo en los caminos del Señor, cuando aquella persona ha sido bautizado con el Espíritu Santo, y de pronto se descuida en la oración, se descuida en asistir a la iglesia, se descuida en su comunicación íntima con Dios, y ya no tiene esa experiencia regularmente, Satanás comienza a aguijonear y a decirle: has blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿que no ves que ya no tienes esa misma comunicación con Él? Ya se fue de ti porque has blasfemado contra Él. Y no te olvides que ese pecado no es perdonado ni ahora ni en la vida venidera. Y ahí hay hermanos y hermanas los cuales se están entreteniendo y aman tanto a Dios que sufren, aman tanto a Dios que lloran, aman tanto a Dios que pasan noches llorando y diciendo: Dios mío, dime por qué te he fallado, dónde te he fallado, Señor, he pecado contra ti. Y el diablo aguijoneando. El Señor reprenda al diablo, y muchas personas van a abrir sus ojos espirituales y van a tener victoria al escuchar este tema, porque el ofrendar su vida al Señor es algo especial. Dios le ha tomado en cuenta su ofrenda a Él. El Señor va a estar abriendo los ojos de muchos hombres y mujeres. Hay muchas personas a quienes el diablo está aguijoneando constantemente. Hay ocasiones, a mí me ha tocado, yo he aconsejado a muchos cristianos, hombres y mujeres, que al sentirse que no tienen esa bendición del Espíritu, que al sentirse retirados de la vida espiritual, yo he aconsejado a muchos hombres y mujeres que al no sentir la presencia de Dios, le han preguntado a su líder espiritual y le dicen: hermano, ¿habré yo pecado contra Dios? ¿Habré blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Por qué? Le pregunta el líder.
Porque hace tiempo que no siento la presencia de Dios. ¿No habré blasfemado contra el Espíritu Santo y se ha ido de mí? Y el líder le contesta: puede ser que sí, hermano. Puede ser que sí. Si ya no lo siente, lo más probable es que sí. Hay que tener cuidado. El líder tiene que aconsejar a aquella persona conociendo el contexto de esos dos versículos, sabiendo que el Señor llamó la atención a los fariseos, a los religiosos, y les dijo: ustedes están blasfemando contra el Espíritu porque están atribuyéndole las obras de Dios a Satanás. Por lo tanto, en lugar de líder es decirle: no, hermano, lo que pasa es que usted se descuidó en su oración al Señor. Se descuidó en que ahora no se acerca a la oración para que usted sienta el ánimo, la motivación y pueda sentir esa bendición constantemente. Es tan sencillo decirle: venga, hermano, hermana, ahora voy a orar por usted, le voy a dar ánimo, y el Señor le va a confirmar que no se ha alejado de usted, que está con usted, y usted va a terminar hablando en otras lenguas. Ese es el lugar del líder, y el lugar del miembro es gozarse, llenarse de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Denle un aplauso, pero con todo su corazón. Satanás usa mucho estas escrituras para poder asustar al nuevo creyente. Aquí puede haber personas que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que no han hablado en otras lenguas y que pueden haberse preocupado creyendo que pecaron contra Dios, que pecaron, que blasfemaron contra el Espíritu Santo, y que por lo tanto, por esa razón, no pueden tener aquella experiencia de hablar en otras lenguas. Déjeme decirle, si usted está aquí y tiene ese problema, el diablo no tiene ninguna autoridad para venir y decirle que usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo porque usted ha ofendido a Dios, porque ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Lo que pasa es que posiblemente no ha oído mucho acerca del Espíritu Santo, o el líder no ha venido con usted a buscar la forma que usted lo reciba, a persistir. La palabra de Dios dice que Felipe iba por Samaria predicando el Evangelio. Cuando los hermanos en Jerusalén se dieron cuenta que los hermanos en Samaria se habían convertido, pero que no hablaban en otras lenguas, se vinieron dos de los apóstoles. ¿Para qué? Para orar por aquellos hermanos y no dejarlos en paz hasta que fueran saturados del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay algún miembro nuevo, si hay alguna persona de visita y piensa que no ha hablado en otras lenguas porque usted ha contristado al Espíritu, porque usted ha blasfemado contra el Espíritu, déjeme decirle que el diablo es mentiroso y padre de mentira, y que en esta noche usted puede salir hablando en otras lenguas de este lugar, porque usted no ha contristado al Espíritu Santo, porque usted no ha blasfemado contra el Espíritu. Usted está aquí para recibir de parte de Dios una bendición. Dele gloria al que vive, dele gloria y honra al Señor, porque nos está hablando, y muchas personas por la radio van a dar gloria a Dios al escuchar este mensaje, porque Dios va a responder a sus preguntas que por años y años han estado haciendo. Gloria al Señor. Quiero también descubrirles algo. Lamentablemente muchos líderes han usado estos versículos también para aplicarlos en contra del hermano Rodríguez. Y le voy a decir en qué forma. Usted lo va a escuchar por ahí. Le van a decir: ese hombre
Ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Y si usted les pregunta por qué, van a decir: porque él bautiza solamente en el nombre de Jesús, ignora al Espíritu Santo, y al ignorar al Espíritu Santo está blasfemando contra él. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 3:17: y todo lo que hagas de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Por lo tanto, no hay blasfemia contra el Espíritu Santo, porque no es blasfemia contra el Espíritu Santo el bautizar en el nombre de Jesús. Es fundamento apostólico el bautizar en el nombre del Señor Jesús. No es una vergüenza el bautizar en el nombre del Señor Jesús, porque todos los bautismos que están registrados en la Biblia han sido en el nombre del Señor Jesús. Usted va a escuchar eso. Se dice: ese hermano Rodríguez ha blasfemado contra el Espíritu Santo porque no toma en cuenta lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versos 7 y verso 8. Primera de Juan capítulo 5 verso 7 y verso 8 dice: ¿alguien me lo quiere decir de memoria? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, uno es, o están de acuerdo. Luego en el verso 8, según la Biblia Reina Valera, dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. Allí, hace algunos añitos, hubo quien alteró la Biblia, y está comprobado 100%. En los originales griegos no existe más que entre el verso 7 y el verso 8 esto que le voy a decir: porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. Pero de donde usted en su Biblia lee que dice: porque tres son los que dan testimonio, de donde comienza: en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres están de acuerdo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Hasta ahí es espurio, es bastardo, es añadido. Usted posiblemente diga: hermano, ¿quién lo añadió? Algunos religiosos por ahí que querían que esos versículos aparecieran en la Biblia. Pero yo le puedo dar más de 50 pruebas de que esos versículos fueron alterados con el propósito de introducir la doctrina de la Trinidad, y por lo tanto lo único que existe entre el verso 7 y el verso 8 es esto: tres son los que testifican. Y esos tres dice: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, que es el que redarguye de pecado. El Espíritu es el que va influenciando la palabra. La sangre, porque el hombre acude al sacrificio de Cristo. Y el agua, porque damos testimonio por medio de ella de haber sido sepultados y resucitados con Cristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Denle un aplauso al Rey, pero con todo su corazón. Le voy a descubrir cosas que la va a saber el mundo. Un hombre que conoce más de las Biblias originales que lo que yo conozco, y más de tres juntos, me dijo un día, porque le digo: necesito otras versiones diferentes de la Biblia. Y me dice: ¿para qué quieres otras versiones si con la Reina Valera tienes? Y le digo: ¿sabía usted que es la traducción más mala que hay de los originales? Y me dice: ¿quién te dijo eso?
Yo lo sé, le digo. Y me dice, ¿me puedes decir algo? Le digo, mucho. Y comencé a citarle alrededor de 15 versículos que no están correctos en la traducción. Y me dijo, ¿quién te dijo eso? Por ello es que le pido otras versiones. Y me dijo, cuidado y le vayas a decir eso a la gente porque la vas a confundir. Y le digo, no, la gente está confundida porque a ustedes les ha interesado más el dinero que decirle la verdad al pueblo. Por lo tanto, lo que ustedes no han podido decirles porque les da miedo ponerse en contra de las grandes organizaciones, se los voy a gritar yo por la radio, por la televisión, en campañas para que el nombre del Señor sea glorificado. Denle un aplauso al Rey, pero con todo su corazón. Con todo su corazón. ¿Estamos entendiendo? Por ello es que se dice que el hermano Rodríguez no cree en el Espíritu y que ha blasfemado contra el Espíritu. ¿Será por eso que no puedo recibir la bendición de Dios? ¿Será por ello que no puedo hablar en otras lenguas? ¿O será que Dios me está castigando con bendición por haber blasfemado contra